Ya desde el Antiguo Testamento, Dios mío, venía, Señor, formando la sombra de aquel que habría de ser una realidad en el Nuevo Testamento, Jesucristo nuestro Señor. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Gracias por cada familia que está representada en cada uno de nosotros. Corra tu palabra y cumple el propósito por el cual tú le envías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Y el pueblo dice, amén. Puede tomar su lugar. Gracias a nuestros amados hermanos de la alabanza. ¿Cuántos descansan en la alabanza? Amén, aleluya. Y esta predicación se titula Aguas de Vida. Aguas de vida. Vamos a ir a Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Evangelio de Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Amados hermanos, los judíos estaban celebrando una de sus fiestas más grandes, la de los tabernáculos. Y dice la Escritura que en el último día de la gran fiesta, Jesús se levantó, se puso de pie y alzando la voz, seguramente que todos callaron al momento cuando él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué atrevimiento cuando sabía que los judíos no lo podían ver! Sabía que los judíos lo rechazaban. Tengo que explicar bien esto. No cree usted que todos los judíos, porque no fueron todos los judíos los que mataron a Jesús. Todo lo hicieron encubiertamente, un grupúsculo, pudiéramos decir. Un grupo, el grupo más influyente. Los fariseos, los líderes, los religiosos eran los que no aceptaban a Jesús, pero el pueblo sí lo amaba. Imagínese usted dónde estaba él, en la sinagoga, en esa fiesta de los tabernáculos, una de las más importantes para el pueblo de Israel. Y Jesús alzando la voz, porque no se andaba por las ramas. Jesús alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con una mujer que no era salva, pero al final de la plática ella fue salva. Aleluya. Y le decía yo: mire, cuando una persona viene a Jesucristo, hay cambios en sus vidas. Hay transformación en sus vidas. El borracho deja de ser borracho y el drogadicto deja de ser drogadicto. Si usted ve que algunos vienen al conocimiento de Cristo y son borrachos y no dejan de ser borrachos, es porque no se entregaron verdaderamente a Cristo. Si el que anda en Cristo y sigue de ladrón y mentiroso, no ha nacido de nuevo. Mentiras, que se entregó verdaderamente a Cristo, porque el Espíritu Santo no miente. Y cuando el Espíritu Santo ve que una persona se entrega verdaderamente, entonces es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en las áreas débiles de esa persona, a medida que la persona se lo permita. Hay muchos que dicen: no, es que yo no puedo. No, no diga que no puede, es que no quiere. Entregue su vida, porque ciertamente usted solo no puede. Necesita la ayuda de Dios. Y Dios está sobre la tierra ahora en forma del Espíritu Santo. Por eso el drogadicto arrepentido verdaderamente, el que quiere un cambio, ese es transformado. Por eso en la vida del cristiano debe haber cambios, amados hermanos. Debe haber cambios. Lo primero que hay en la vida de una persona nacida de nuevo es esa paz que reflejas. Es ese gozo que la prueba no te puede quitar. Que la falta de dinero, la falta de trabajo no te quita. Porque fuiste sellado en la esperanza viva de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las vidas no son transformadas, ¿sabe por qué? Porque no queremos, porque nosotros somos el mayor obstáculo para el Espíritu de Dios. Porque no nos rendimos, porque no obedecemos.
Pero Jesús fue muy claro y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Las palabras de Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, su interior correrán ríos de agua viva, se refieren a muchos pasajes bíblicos que hablan de las bendiciones generadores de vida del Mesías que habría de venir. Por ejemplo, Isaías. No vamos a ir a ese libro, pero Isaías es un libro mesiánico. Este profeta vivió 800 años antes de que Jesús naciera. Y este profeta dio un retrato hablado del Mesías que habría de venir sobre el pueblo, sobre la tierra, específicamente sobre el pueblo de Israel, para ser su libertador y su salvador. En Isaías 44 no vamos a ir ahí, pero versos 3 y 4 dicen, porque yo derramaré, dice Dios, aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Jesús, amados hermanos, agua viva significa vida eterna, y también a las bendiciones dadas por el Espíritu Santo. Las dos formas van juntas donde quiera que alguien cree sinceramente en Jesucristo. Jesús está diciendo, al referirse al agua viva, que cualquier persona que cree en Él, a su disposición está la vida eterna, así como los milagros y las maravillas que obra el Espíritu Santo en una persona creyente, en una persona convertida. La Biblia dice que hay que creer en Dios, pero muchos batallan más que otros en darle su confianza a Dios. Hoy vamos a ver el caso de un hombre que batalló por creerle a Dios, aún a pesar de que tenía mucha necesidad. El mundo está necesitado, pero el mundo está batallando en creerle a Dios. No quiere creer a Dios. No quiere honrar la palabra, no quiere respetarla. Si alguna vez nosotros como cristianos no queremos hacerlo. Segunda de Reyes, capítulo 5, rápidamente. Segunda de Reyes 5:1. Vamos a ver el caso de este varón que batalló por entrar en la horma de Dios, para entrar a la horma de Dios. ¿Sabe qué? No es como usted quiera, no es como usted o yo pensemos, es como Dios dice. Fíjese bien, dice, ¿están ahí? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, del rey de Siria, y lo tenía en alta estima. Se llamaba Naamán este hombre, y el rey de Siria lo tenía en grande estima. Dice, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Pero dice, era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Pero leproso. Naamán era el general de los ejércitos del rey de Siria. Siria eran enemigos de Dios. Los sirios eran enemigos del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que este hombre había dado poder al rey de Siria por sus acciones en el ejército. Por mano de él, Dios cuidaba de la nación de Siria. Amados hermanos, en aquel tiempo, tener lepra era como ser una persona señalada por todos. Era como hoy una persona sidosa. No debiera ser así, pero así es. Era la lepra un símbolo de pecado en aquel tiempo. Este hombre era pagano y no pertenecía al pueblo de Israel. Como vimos, era general del ejército de Siria y era un hombre muy estimado a los ojos del rey de Siria. Un hombre poderoso, el rey de Siria. Y Dios, dice la Escritura, permitía que ese hombre con su ejército cuidara a la nación de Siria. Los sirios eran enemigos de Dios. Siria era una de las naciones que afligía a Israel. Porque Dios estaba cumpliendo su palabra, que traería gente y ejércitos que afligieran a su pueblo cuando su pueblo anduviera en desobediencia. Y en una de esas incursiones, fíjense ustedes, en que los ejércitos sirios fueron a la tierra prometida, a la tierra de Israel, a la tierra de los judíos, se trajeron una muchacha judía para que sirviera en la casa de Naamán, este general sirio leproso. ¿Por qué les digo esto? Esta muchacha, ahorita vamos a ir ahí,
conocía la condición del esposo de su señora, que era leproso. Y ella habla y dice que si Naamán fuera al profeta que está en Israel, iba a ser sanado. Y así le dice uno a la gente del mundo, a los paganos, a los idólatras: ven al conocimiento de Cristo, a las aguas de vida, y no quieren, porque están pensando que van a perder ir al baile, que van a perder drogarse, que van a perder fornicar, que van a perder robar, que van a perder matar. Está la gente pensando en lo que va a perder y no en lo que va a ganar, la vida eterna. Vamos a leer los versos 2, Segunda de Reyes capítulo 5, versos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y dice el verso 3, esta dijo a su señora, o sea, la muchacha judía le dijo a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, o sea, si mi señor el general Naamán rogase al profeta que está en Israel, él lo sanaría de su lepra. ¿Cuántas muchachas de estas hay, evangelistas, hablándole a la gente y diciendo: si tan solamente fueras a Jesús, la fuente de agua viva? Porque Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y le dice en el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, o sea, Naamán escuchó esto de la muchacha y dijo: voy a ir al rey y le voy a tomar parecer. Cuando Naamán supo esto, fue delante de su rey y le dijo lo que esta muchacha decía que podía suceder respecto a su enfermedad, a lo que el rey concede su salida y le da tesoros que lleve al profeta. Mírelo usted en el verso 4, dice: entrando Naamán a su señor, le relató, dice, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Miren, ¿qué sucedió aquí? Amados hermanos, yo acabo de decirles, Siria era una nación enemiga de los judíos. ¿Cómo es posible que el general que atacaba a los ejércitos de Israel, cómo es posible que el general que mataba hombres y mujeres y niños judíos, ahora vaya con cartas del rey de Siria al rey de Israel? Siria los afligía, porque Israel fue poderoso en el tiempo del rey David. Ninguna nación les podía hacer frente, porque David era un rey que obedecía a Dios. Por eso Dios estaba con David y defendía al pueblo. Pero cuando el pueblo desobedecía, las naciones de alrededor los afligían y los saqueaban. Cuando el rey de Israel recibe las cartas del rey de Siria, rasgó sus vestidos, dice la escritura, y dijo: este nada más está buscando una ocasión para venir a aniquilarnos, para venir en guerra contra nosotros, para venir a matarnos. Y dice la escritura en el verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora, le decía a su séquito, y ved cómo busca ¿qué? Ocasión contra mí. El rey de Israel estaba tan asustado, no hacía honra a su nombramiento, porque habían desobedecido. El rey de Israel había sido llamado rey de Israel porque el pueblo desechó a los profetas y querían reyes como las demás naciones. El pueblo ya no quiso oír la voz de Dios a través de sus profetas y dijo: levántanos reyes. Y los reyes en su mayoría fueron malos. Uno de los reyes buenos y el mejor de los reyes fue el rey David, padre de Salomón. Este rey de Israel tuvo temor, y así nos pasa.
Así nos pasa cuando no andamos obedeciendo, el miedo nos gana. Miren, amados hermanos, cuando el profeta Eliseo se entera de lo que pasaba con el rey de Israel, lo exhorta a que no se asuste. Había profeta verdadero, el rey, aunque no era un rey bueno, tenía siervos ahí. El profeta le dice: no te asustes, rey, que mejor enviara a Naamán a él, al profeta. Vamos a leer los versos 8 y 9. Cuando Eliseo, dice, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, o sea, venga Naamán a mí, y sabrá que hay ¿qué? Que hay profeta en Israel. Si la gente viniera a este camino, sabrían que hay Dios en medio de los cristianos. Sí, hermanos, si la gente viniera verdaderamente. Amada iglesia, Naamán salió cargado de tesoros, llevando cartas para el rey de Israel. Y así creemos a veces que es por lo que podemos dar que el siervo de Dios puede ser comprometido. No hay manera con los verdaderos siervos. El verdadero siervo de Dios depende de Dios. Fíjese bien, salió cargado de tesoros, llevando cartas. Y vemos también la actitud miedosa del rey de Israel. Él temía que solo buscaran guerra y un pretexto para matarlos. Naamán era un general pagano, por lo tanto soberbio, pero tenía una necesidad. Hay mucha gente soberbia y orgullosa que se están muriendo de necesidad, pero no se humillan ante Dios. Dios los va a tratar. Tarde, no importa que pasen 50 años de su vida, Dios los va a tratar. Dios va a tratar porque nos ama. Naamán era un general soberbio, pero tenía una necesidad. Tuvo que hacer un viaje de Siria hasta Samaria en busca del profeta de Dios. Y llegó hasta la puerta de la casa del siervo de Dios. Pero ¿sabe qué? Se resistió cuando llegó a la casa del profeta de Dios. ¿Sabe por qué se resistió? Porque había soberbia en él. Quería que Eliseo saliera y se le encara. Quería que Eliseo le diera la bienvenida del gran general que era. Pero los siervos de Dios no son así. No espere usted. No esperen que por su ofrenda o su diezmo los siervos de Dios van a cambiar. Los siervos de Dios tienen un llamado más alto que eso. Los siervos de Dios dependen de Dios, de la mano de Dios. Y este general creyó que el siervo de Dios estaba a su disposición y él iba a ser como el general dijera. Naamán creyó eso, por eso iba cargado de tesoros y recomendaciones, influencias. ¿Qué sucedió? Vamos a verlo en el verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró ¿a dónde? A las puertas de la casa de Eliseo. Entonces seguramente le dijeron: Señor, Señor, le dijeron al profeta, ahí está el general Naamán, ahí está el general, el grandioso general de Siria, el que nos ha atosigado, el que nos ha atormentado. Sal, Señor, por favor, sal a recibirlo. Pero le sucedió a Naamán como le sucedió a Amán, ¿verdad? Así. Vamos a ver el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, no salió el profeta. Simple y sencillamente con uno de sus criados le dijo: dile que vaya y se lave, se zambulla 7 veces en el río Jordán, y que va a ser sano. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué hizo Naamán? Y Naamán se fue contento. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, saldrá el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. O sea, él quería una atención personalizada, ¿no? Él quería que el profeta saliera y dijera: Jehová, Dios de los ejércitos, sana a este varón. Pero no es como tú, ni como yo queramos el asunto. Es como Dios dice. Y Dios habla a sus siervos. Y Amán se enojó. Y hay muchos Amanes enojados. Pero los siervos tenemos que hacer como Dios manda.
como él dice. Fíjese bien, ¿qué dice Naamán? Abana y Farfar, estos eran dos ríos. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? No, Naamán, porque hay uno que dice, el que tenga sed, venga a mí. Este es Jesucristo. Y él es judío, es de Israel. Y hay un judío en el cielo vigilando a su pueblo. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y entonces se regresa enojado, ya iba camino para Siria, desobedeciendo al profeta Eliseo. ¿Sabes qué significa Abana y Farfar? Conocimiento humano, sabiduría humana. Eso es en lo que se sumergen los paganos. Los orgullosos paganos, los que no obedecen la palabra de Dios, los que no creen en el evangelio de Cristo, están sumergidos, amados hermanos, en el conocimiento humano, en la suficiencia humana. Ahí están sus primas hermanas, la soberbia y el orgullo. Y nunca se quebrantan delante de Dios. Están enfermos, están leprosos. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? No, Naamán, no son mejores. Amados hermanos, hacemos un largo viaje peregrinando por esta vida, heridos, dañados, cansados. Y cuando alguien nos dice que hay un siervo de Dios, que en este caso es Cristo, el siervo enviado del Padre, no queremos sumergirnos en las aguas de vida, en los ríos de agua viva. Hay gente que se acerca pero se queda en la puerta, como se quedó Naamán, en la puerta de la casa del siervo de Dios, esperando que lo reciban con honores, pompas y demás. Ya me voy de esta iglesia porque nadie me saluda. Pues salude usted, salude usted. Si no lo saludan, salude usted. Ya me voy porque aquí no hay unidad. Empiece a hacer la unidad usted. Empiece a acercarse a la demás gente y va a haber unidad. Ya me voy porque aquí no hay amor. Muestre su amor a los demás. Empiece usted. El avivamiento empieza con cada uno de nosotros. Naamán se quedó a la puerta porque quería que lo recibieran, que le dieran todos los honores. Y así hay gente en el cristianismo y en la iglesia de Cristo. Tienen 10 años, 15 años, caminando, esperando que los atiendan. Ay, la pastora no me saludó. Ah, pues venga y salúdeme. Y verá que sí le voy a saludar. A veces anda uno distraído con situaciones. Ay, que esto, ay, que el otro, queriendo que los carguen cuando ya deben de tener frutos. Póngase a trabajar, que un día va a estar delante de Dios, le va a decir, ¿qué hiciste tú con la vida nueva que yo te di? ¿Cuántas almas le compartiste? ¿Cuánto fruto tuviste? Nosotros tenemos la visión de que usted crezca, de que usted madure, de que usted discierna, de que usted también tenga fruto. Pero hay gente que se la lleva mirándose tanto a sí mismo. Ay, es que no siento esto. Ay, que no siento el otro. Imagínese si yo me dejara llevar por lo que yo siento. Imagínese, Dios no me permite a mí, que me llamó a predicar, que yo me guíe por lo que yo siento. Porque más de 3 tuvieran el pescuezo torcido. No, hermanos, no es lo que yo siento. No es lo que yo quiero. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios manda. A todos los amo, amados hermanos. Naamán se quedó a la puerta, pero el profeta le envía a decir, amados hermanos, a veces no nos decidimos, tenemos 10 años en el evangelio y no nos decidimos a dar el paso, a entregarnos. Y me maravillo que gente que viene enamorada del Señor, que nunca quites tus ojos de Cristo, nunca quites sus ojos de Cristo, no los quite, porque si los quitas se desvían, amados hermanos. No hay hombre que te pueda dar la recompensa. Y los que trabajan aquí trabajan para Cristo. La recompensa no la vamos a dar nosotros, la da el Señor. Así es, amados hermanos. ¿Qué sucede cuando el poderoso Naamán llega a la humilde puerta del siervo de Dios? Ya lo vimos. Amada iglesia, algo que impide casi siempre que la gente reciba la bendición de Dios es el orgullo. Es el orgullo y su prima hermana, la soberbia. ¿Cómo voy a hacer esto yo? Ay, no, si yo ya tengo 10 años aquí, ¿cómo voy a barrer los baños? Ay, me mandan a mí a hacer el aseo. ¿Cómo voy a hacer esto? Mire, el pastor y yo limpiamos baños. Cuando llegamos a la iglesia donde nacimos, 10 años nos quedamos ahí. Y nunca menospreciamos limpiar el atrio, limpiar el templo. Si nos tocaba cada semana, lo hacíamos con gozo. Y malo está que lo diga y que nos pongamos de ejemplo todo el tiempo. Pero se les manda hacer algo.
Ay, no, ¿por qué yo? Que lo haga el hermanito fulanito. Ese nunca hace nada. El orgullo y la soberbia es lo que no nos permite avanzar. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo que el Espíritu Santo le quiere decir en esta mañana. No son sus dones, no son sus dones, no son mis dones, o sea, nuestras habilidades. Puedes tener muchos dones, puedes ser la persona más inteligente, pero si no tienes una buena actitud delante de Dios, todo va para abajo. Yo he encontrado eso en 19 años de ministerio, de trabajar para el Señor. Yo he encontrado gente con dones preciosos, pero gente rebelde, gente indisciplinada. Dios no hace nada con esa gente. Dios nunca va a hacer nada con esa gente. ¿Saben por qué? Porque la gente que odia la autoridad está dirigida por Satanás. Sí, hermanos, si te cuesta a ti trabajo obedecer, si te cuesta a ti trabajo guardar los lineamientos, sábete que andas muy mal. Porque si no te sometes a los pastores que Dios puso, menos te vas a someter a Dios que los puso. Y someterse a un pastor es obedecer lo que la Escritura dice. Porque cuando tú vas a obedecer, tienes que obedecer lo que la Biblia dice, no lo que el pastor o la pastora diga, sino lo que la Biblia dice. Y aquí predicamos lo que la Biblia dice. Amados hermanos, Naamán era muy orgulloso y soberbio. Y así pasa con la gente. Menospreciamos la humildad del siervo de Dios, olvidando que solo en Él encontraremos la sanidad para nuestra llaga. No vas a encontrar sanidad en ningún aspecto de tu vida desobedeciendo. Y así pasa con Cristo. La gente quiere de Cristo, la gente está necesitada de Cristo, la gente viene a Cristo, pero muchas veces se desilusiona porque las expectativas que traen de Cristo no son sus expectativas. Quieren que Cristo se modifique a su manera de pensar, a su manera de ser, y esto no trae sanidad. Vamos a ver los versos 13 y 14. Entonces ya se iba Naamán enojado. Dijo, mira, me mandaron lavar este río mugroso. Mira este río, al río Jordán. Viajé desde Siria para lavarme en el río Jordán. Abana y Farfar son mejores que este río. El conocimiento. Miren, ¿saben qué significa río Jordán? Conocimiento de Dios. Aleluya. Río Jordán significa conocimiento de Dios. Y Abana y Farfar significa conocimiento y sabiduría humana. Amados hermanos, ya se iba Naamán enojado. ¿Qué sucede con sus siervos? Los versos 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O más diciéndote, lávate y serás limpio. Señor, le dicen, tú venías dispuesto a hacer lo que el profeta te dijera, por más grande que esto fuera. Lo que te pidiera el profeta, tú ibas a hacer con tal de que ser sano. Sí, cuanto más que te está diciendo, lávate nada más. ¿Qué dice el verso 14? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de ¿quién? De un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya les dije que Eliseo no quiso recibir ningún regalo quiso recibir. Y cuando su siervo, el siervo de Eliseo, oyó que el profeta no recibió nada, escondida, cuando ya se iba Naamán, fue y le pidió tesoros. Pero ¿saben qué pasó? La lepra le cayó al criado del profeta por haber hecho eso. El profeta no había querido recibir nada. Bueno, pero esa es otra predicación. Amados hermanos, los verdaderos siervos de Dios no andan buscando gente poderosa o gente que traiga tesoros, porque saben que ya tienen poder y riqueza al servir al Dios vivo, aunque vivan en una humilde vivienda, como era el caso de Eliseo. Naamán se enojó, quería que el profeta saliera, extendiera su brazo, hiciera todo. Como les dije, Abana y Farfar, 2 ríos hermosos de Siria, significan habilidad humana y sabiduría humana. Se le hacía increíble a Naamán que el profeta lo mandara a ese río llamado el Jordán, al conocimiento de Dios. No,
No me zambulliré 7 veces en el conocimiento de Dios. Mejores son los ríos que se llaman habilidad y conocimiento humano, decía Naamán. Pero Dios dijo, no, Naamán, no es a tu manera de pensar, es como yo diga, para que tú seas salvo, para que tú seas sano. Y es hoy igual, amados oyentes, amada iglesia, hoy es igual. Para ser sanos y salvos solamente hay un camino, y este camino se llama Jesucristo. Es el único camino, amada iglesia. No es Juan, ni Pedro, ni María. Es Jesucristo, la última palabra que Dios ha hablado a la humanidad para ser salvo. No puedes recibir, Naamán, tu sabiduría de un río cuya fuente es la sabiduría humana. No puedes recibir tu sanidad de un río cuya fuente es la sabiduría humana. Reconócelo. Abana y Farfar no te pudieron ayudar, por eso tuviste que venir al río de Dios, al conocimiento de Dios, a las aguas vivas. Déjeme decirle, hermano, que Abana y Farfar ciertamente representan habilidad humana, pero también representan, por tanto, la lepra, el pecado, la enfermedad, la esclavitud, la amargura, el cautiverio. Es necesario decirle a los Naamanes que hay, a los Naamanes de ahora, a los Naamanes de este tiempo que están esclavizados con la lepra del pecado, que vengan al río de agua viva que se llama Jesucristo. Conocimiento de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí, dijo Jesús. Debemos decirles a los Naamanes, sean hombres o mujeres, soberbios, orgullosos, amargados por su lepra, que el Jordán es Cristo, es la palabra de Dios, palabra de vida. Es el evangelio que liberta, que rompe las cadenas de esclavitud y de ignorancia. Este Jordán es Cristo y es para vida eterna. Solo de Cristo fluye la sanidad para los leprosos de todo el mundo. Hay muchos Naamanes que están enfermos y es tan simple el remedio para su mal, pero el poder del Dios de la Biblia que sanó al general sirio es el mismo que está a disposición de todos aquellos que se atrevan a creer al evangelio que se está predicando alrededor del mundo. Si alguno tiene sed, venga a mí, dijo Jesús. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Que seamos como esa muchacha judía, que conocemos tantos Naamanes, amados hermanos, tantos Naamanes enfermos, y que nos atrevamos a decirle, ve al río Jordán, que para este tiempo traducido es Jesucristo, conocimiento de Dios, salvación de Dios. Amados hermanos, el reino de los cielos se ha acercado, como compartía yo con esta mujer ayer. Desde que Jesús nació y murió y fue crucificado y resucitó, los tiempos finales empezaron a contar. El reloj de Dios, amados hermanos, empezó su tic-tac y está a punto de detenerse ese reloj. Está a punto de detenerse porque las señales las estamos viendo, pero todavía hay esperanza para los leprosos. Todavía hay esperanza para los Naamanes. Ahí está el Cristo de gloria, dispuesto a ayudarnos y a salvarnos. Guarda esta palabra en tu corazón. Solo Jesucristo salva. Naamán tenía otros dioses, pero conoció al Dios vivo, al Dios de la Biblia, y reconoció que este era el que le había sanado. Ponte de pie en esta mañana y vamos a ir a la primera carta del Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer ahí a Jesucristo. Dice primera de Juan 5, 19. Vamos a leer 19 al 21. ¿Están ahí? Toda la iglesia, por favor, esté ahí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Fíjate la declaración que hace el Espíritu Santo. Este es el verdadero ¿qué? Dios y la vida eterna. Para aquellos que niegan que Jesucristo es Dios, aquí está. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Vamos a orar. Voy a pedir a la alabanza que pase. Guarde esta palabra en su corazón. Guarde esta palabra en su corazón, porque todavía puede usted zambullirse en el río de agua viva que se llama
Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso. En esta hora agradecemos tu palabra, Señor. Sabemos que los tiempos son malos y los tiempos se están acercando, que tú vuelves pronto por tu iglesia. Y tu iglesia es todo aquel que alrededor del mundo haya abierto su corazón y su vida, dándole el primer lugar a tu Hijo Jesucristo, el enviado, el Salvador. En esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia y tu palabra que nos guía y que nos da sabiduría. Por Cristo Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos. Quiero hacer una oración. Si usted no tiene una verdadera relación con Jesucristo y usted anhela una relación verdadera con Cristo, voy a pedir que inclinen su rostro. Y si hay aquí personas que no han tenido todavía una relación personal verdadera con Cristo, pero la anhelan, voy a hacer esta oración y dígaselo ahí. Dígaselo. Hoy es el día de salvación para usted. Hoy puede ser el día en que su nombre quede inscrito en el libro de la vida, para que cuando usted parta de este mundo no vea condenación, sino vida eterna a través de Jesucristo. Dígale ahí donde está: amado Dios, te doy gracias por la vida que me das, porque con ella tengo la oportunidad de rectificar aquello que deba ser rectificado. Te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque me preservaste la vida para este día, para constituirme en tu Hijo. En esta hora, Padre, abro mi corazón al sacrificio de tu Hijo, a quien tú enviaste a morir en una cruz por causa de mis pecados. Me acerco a la cruz de Jesucristo para pedir perdón y para pedirte que cierres toda puerta de maldición que yo he abierto en mi vida a Satanás, tu adversario, dándole poder para maldecirme, para enfermarme, para robarme mi trabajo, mi salud, mi relación contigo, mi economía, mi familia. Amado Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Jesús, abro la puerta de mi corazón y de mi vida a tu sacrificio. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, y te pido que a través de tu Santo Espíritu me guíes a esa vida agradable al Padre, para que cuando muera no vaya a condenación, sino a vida eterna, en presencia tuya. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Me constituyo en tu Hijo, como dice tu palabra, y heredero de todas tus promesas. Por Cristo Jesús. Amén.